Hola queridos alumnos, ¿cómo están? Soy su profesora Magali, nuevamente en esta última ocasión para desarrollar el tema de la semana número 19. En esta ocasión vamos a hacer un repaso de todos los temas desde la semana 1 hasta la semana 18. Así que tenemos mucho por trabajar y mucha atención. Pregunta número 1. Cuando el lenguaje cumple función expresiva, el mensaje subjetivo y el elemento de la comunicación que destaca es el emisor. Tomando en cuenta esta aseveración, marca el enunciado que muestra función expresiva del lenguaje. Bien, sabemos que las oraciones expresivas o las funciones expresivas se dan muchas veces en oraciones que se expresan con signos de exclamación. Y evidentemente la alternativa C es la que presenta esos requisitos. Hay corrupción en todo el Perú. Ahora, ¿por qué no puede ser la clave la alternativa A? Porque la función es representativa. En la B, Samuel, vuelve pronto por favor, la función es apelativa, porque se le está haciendo un pedido. Igual ocurre en la alternativa D. ¿El Perú es un país plurilingüe? Se está esperando una respuesta de parte del receptor. Función apelativa. El aymara solo tiene 3 vocales. La función es metalingüística. Lee el siguiente texto y responda las preguntas 2 y 3. Ayer naciste y morirás mañana. Para tan breve ser, ¿quién te dio la vida? Para vivir tan poco estás lúcida, y para no ser nada estás lozana. En el texto anterior se advierte la función poética o estética. El escritor comunica poéticamente su punto de vista haciendo uso de figuras literarias. Según ello, ¿cuál es el elemento de la comunicación que destaca? Bien, como si bien hemos notado que en el texto se evidencia la función poética, el elemento que destaca siempre es el mensaje. La clave correcta sería la letra D. Pregunta 3. En la estructura del fenómeno lingüístico, sus constituyentes, lenguaje, lengua, dialecto y habla, mantienen una relación de dependencia unidireccional. Y asimismo, solo uno es concreto, audible o visible. Según esta aseveración, el texto poético anterior está en relación directa con, como hemos visto en el poema anterior, el texto es evidentemente visible, ¿cierto? Porque es una escritura. Muy bien, pero esta expresión del lenguaje, este fenómeno lingüístico, no hace referencia al lenguaje. Recordemos que el lenguaje tiene una connotación principalmente biológica. Tampoco hace referencia necesariamente a la lengua, ya que la lengua está en el plano abstracto del lenguaje y no se puede percibir. Tampoco hablamos de idioma porque el idioma tiene más una connotación política y social. Pero sí podemos hacer referencia al habla, porque el habla viene a ser una expresión del lenguaje, una realización. Como el enunciado lo dice, esta expresión del lenguaje puede ser audible o visible. En este caso, esa expresión hablada se ha plasmado a través de la escritura. Por eso la alternativa sería la letra E. No puede ser un dialecto, porque el dialecto tiene que ver con las variaciones geográficas y en el texto no se nota eso. Por lo tanto, la clave correcta sería la alternativa E. Pregunta número 4. Marque la alternativa donde aparecen más nombres de lenguas amerindias amazónicas. En la alternativa A tenemos Omagua y Iquitu. Iquitu. En la B, Taushiro, Bora. En la C, Yanisha, Ocaina. En la D, Aguajún, Shipibo. Y en la E, Iñapari, Yine, Urarina. La clave correcta sería la alternativa E. La pregunta 5 dice, marque el enunciado donde aparecen americanismos. Los americanismos son palabras que provienen de una lengua procedente de América. En la letra A dice, ya es vox populi que Marta se casó, Dora. Aquí la expresión vox populi se puede entender como un latinismo. En la letra B dice, Ana Condori preparó un ceviche ayer. La palabra Condori, o mejor dicho, el nombre Condori, es un americanismo.
Pero la palabra ceviche proviene del arabismo. Chicha es una palabra que proviene del italiano, por lo tanto es un italianismo. La palabra boulevard proviene del francés. La palabra indígena proviene del latín y la palabra ayllus proviene del quechua, por lo tanto es un americanismo. Las palabras alpacas y caracha, ambas palabras constituyen americanismos porque provienen de lenguas amerindias. Por lo tanto, la alternativa que cumple con la pregunta, ya que presenta dos, sería la alternativa E. Pregunta número 6. Marque la opción que presenta la secuencia correcta de verdad o falsedad con respecto a las lenguas habladas en el Perú. 1. La lengua cauqui es hablada solamente en Yauyos, Lima. Efectivamente, es la única región en la cual se habla esta lengua aún. En la número 2 dice, en Bolivia, Venezuela y Brasil también se habla quechua. Solamente se habla quechua en Bolivia y Brasil, mas no en Venezuela. Por lo tanto, este enunciado sería falso. En la número 3 dice, algunas lenguas amazónicas están en proceso de extinción. Efectivamente, varias comunidades amazónicas ya son bilingües, regiones en las que generalmente se habla más el castellano antes que la lengua amazónica. El quechua central es el más expandido en nuestro país. El más expandido no, el más ampliado ha sido el quechua sureño, porque presenta el mayor número de hablantes. Y la número 5 dice, el español no presenta dialectos sociales ni geográficos. Este enunciado sería falso. En todas las lenguas existen variedades sociales y también existen variedades geográficas. Por lo tanto, la clave correcta de esta pregunta sería la letra D. Pregunta número 7. Los fonemas que diferencian las palabras valla y baja son respectivamente. Si transcribimos estas palabras en sus fonemas, tendríamos valla y baja. Como podemos observar, el cambio de significado se da entre el contraste de una lateral palatal con una fricativa velar. Por lo tanto, según el punto de articulación entre la primera y la segunda, sería la alternativa D, ya que es un fonema lateral palatal sonoro. En cambio, la G sería un fonema fricativo velar sordo. La clave correcta es la alternativa D. Pregunta 8. Marque la alternativa donde las consonantes son alveolares. La palabra cinturón se transcribe fonológicamente de la siguiente manera. Cinturón. Bien. En ella vamos a observar que los fonemas alveolares son dos. La R y la N. O sea, tenemos únicamente dos. En la letra B tenemos la palabra resolver. Los fonemas alveolares serían la R, la S, la L y la R. Tenemos 4. Solventar sería solventar de esta manera. Y los fonemas alveolares serían la S, la L, la N y la R. Tenemos 4. Refresco, muy bien, los fonemas alveolares serían la R, la R, S, o sea 3. La palabra reírnos sería reírnos, ¿no? Los fonemas alveolares serían la R, la R, la N y la S. O sea, tenemos 4. Pero la pregunta nos hace hincapié en lo siguiente. Nos dice que todas las consonantes deben ser alveolares. Entonces descartamos la letra A porque hemos encontrado otras que no son alveolares. De la misma manera descartamos la D porque observamos la B, que es una oclusiva. En solventar ocurre lo mismo, hay una B. En refresco también la descartamos porque hay una oclusiva velar, que es K.
Pero en la letra C, todas las consonantes son alveolares. Por lo tanto, la clave correcta sería la letra C. Pregunta 9. De la palabra extinguir se puede afirmar que. Veamos la palabra extinguir fonológicamente. Extinguir. Contiene 5 fonemas consonánticos. Veamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 consonantes. Por lo tanto, la letra A sería falso. Posee 2 fonemas oclusivos, consonánticos oclusivos. Oclusivo es la K, es la T y es la G. Entonces, también es falso porque hay 3. En la letra C dice, presenta solamente 4 vocales. 1, 2, 3. Falso. Solamente 3, ya que la U es parte de un dígrafo. Posee 3 fonemas consonánticos alveolares. A ver, la K es velar, la S es alveolar, la T es dental, la N es alveolar, la G es velar y la R es alveolar. Entonces, 3 fonemas alveolares, efectivamente, sí. Y la E dice, hay diferentes vocales cerradas altas. ¿Cuáles son las vocales cerradas altas? La I y la U. Pero en la palabra extinguir solamente se menciona o se pronuncia la I. La U no tiene sonido. ¿Por qué? Repito, porque la palabra extinguir, la U no se pronuncia. Solamente es parte de un dígrafo. Por lo tanto, este enunciado sería falso. La clave correcta sería la letra D. Pregunta número 10. El acento funciona a nivel de la palabra y el tono a nivel de oración. Considerando ello, marque la alternativa donde aparecen 2 fonemas suprasegmentales distintos. En la letra A dice, siempre es posible distinguir lo malo de lo bueno. Como observamos, el tono es descendente y puede pasar a ser una pregunta. Con respecto al acento, no podemos pronunciar ninguna de estas palabras de otra manera. Por lo tanto, no hay nada con respecto al acento. En la letra B dice, en el Congreso los parlamentarios elaboran leyes. El tono es descendente, es una oración enunciativa, y esta oración podría cambiar a ser una pregunta. Pero, ¿las palabras que constituyen esta oración se pueden pronunciar de otra manera? No, no hay nada con respecto al acento. Es cierto que cantó muy bien delante de todos. La oración es enunciativa y el tono final es descendente, pero puede pasar a ser una pregunta. Bien, ahora, también observamos que la palabra cantó puede ser pronunciada de otra manera. Canto. Entonces, como puede cambiarse la posición del acento y tener distintos significados, aquí habría 2 fonemas suprasegmentales. ¿Creen que la crisis económica no tiene solución? Esa es una pregunta y el tono final es ascendente, pero podría pasar a ser una afirmación. Las palabras que constituyen esta oración no se pueden pronunciar de otra manera. Por eso no hay 2 fonemas suprasegmentales. Los policías desplegaron un operativo en Puno. El tono es ascendente y puede pasar a ser una afirmación. Ahora, ¿alguna palabra que constituye esta oración se puede pronunciar de otra manera, así como la letra C? No, ¿verdad? Por lo tanto, indudablemente, la clave sería la letra C. Pregunta 11. Las palabras de la lengua española pueden estar estructuradas por una o más sílabas que se clasifican, según terminen en vocal o consonante, como libres o trabadas, y según reciban o no mayor énfasis, respectivamente como tónicas o átonas. De acuerdo con lo mencionado, relacione las sílabas subrayadas con su correspondiente clasificación y marque la alternativa correcta. La sílaba en la número 1, cos, como vemos, termina en una consonante, pero es una sílaba a la vez átona, porque la sílaba tónica en barcos está en la primera, no en la última.
Entonces sería una sílaba átona y trabada. Por lo tanto, la 1 se vincula con la C. En la número 2 dice, Carlos preparó los pasteles. Bien, esta sílaba pa, que está subrayada, es una sílaba átona y es libre porque termina en vocal A. Por lo tanto, la vinculamos la 2 con la letra A. Y la número 3 dice, los trajo para la decoración. Trajo es una sílaba tónica, trae es una sílaba tónica porque es una palabra grave, y como termina en vocal es libre. Por lo tanto, esta sílaba se vincula con la letra B. En la pregunta 11, la clave correcta sería la alternativa B.